nosotros esto la estacionalidad es un principio que vamos a ir viendo poco a poco, lo vamos a ver varias veces. En general, es un principio que nosotros asumimos cuando vamos a hacer la interpolación. Y lo asumimos cuando hacemos cualquier tipo de interpolación. Hay gente que malinterpreta y piensa que la estacionalidad es algo que simplemente se aplica al Kriging. Esto es incorrecto, se aplica a cualquier principio de interpolación. En orden de poder interpolar variables, tú necesitas asumir esto. Si no asumes esto, estás mezclando papas con camotes. Porque ese es el principio básico de estacionalidad. Es poder definir dominios homogéneos dentro de los cuales yo pueda extrapolar mis datos a un punto en el cual no tengo valores. Si no estoy en un dominio homogéneo, pues ¿cómo puedo extrapolar? No es como, por decir, un ejemplo extremo, ¿no? Solo tuviera muestras de intrusivo y quiero calcular la ley en el scan, ¿no? Son dos dominios completamente separados que nosotros sabemos que son, por decir, en ley de cobre son bastante distintos. No tiene sentido extrapolar la ley del intrusivo al scan, o la ley de zinc del intrusivo al exoscan. No tiene sentido. O sea, nosotros sabemos que no hay una continuidad de leyes entre esos dos dominios, ¿no? Entonces, la estacionalidad es eso, nos dice que para poder estudiar algo necesitamos que un dominio, que estar limitados dentro de dominios homogéneos, ¿no? Luego entra la pregunta, ¿qué es un dominio homogéneo? Y ahí es donde la cosa se pone brava, ¿no? En general, la idea principal es que la ley puede variar dentro de este dominio, ¿no? Obviamente es muy difícil encontrar un dominio que sea tan homogéneo que la ley varíe muy poco dentro del dominio. Hay algunas variables como la densidad que no varían tanto, ¿no? Pero la mayoría de variables varían bastante dentro de dominios aún más o menos homogéneos. Entonces, la idea no es que la variable sea tan homogénea que no varíe, es simplemente que en general la principal característica de un dominio homogéneo es que no haya tendencias, no haya lo que se llama en inglés trends, ¿no? Que la ley promedio dentro de zonas grandes dentro de este dominio, si agarramos, por decir, un dominio, así, decimos, este dominio es homogéneo. Y tengo un montón de muestras por aquí, esto es un caso hipotético, ¿no? Si yo agarro un montón de muestras acá, un montón de muestras acá, un montón de muestras acá, así, en un montón de estos sitios, y saco el promedio en cada uno de estos sitios, el promedio debe ser el mismo en todos sitios. Puede haber variabilidad dentro de cada uno de estos sitios, pero el promedio debe ser igual, ¿no? En cambio, si tuviéramos una tendencia, si aquí es mayor y ahí es menor, entonces ya no estamos hablando de un dominio estacionario. Entonces, ese es uno de los primeros conceptos de la estacionalidad, es que sea homogéneo con respecto a la media, ¿no? Que la media, o sea, los valores pueden variar, pero la media tomado dentro de zonas del mismo dominio, ¿no? Si pudiéramos hacerlo, si pudiéramos mostrar todo el dominio en distintas zonas, no debería variar la media. Una pregunta, ¿los dominios de variabilidad están construidos en base a ese concepto? No, están construidos, vamos a ver, están construidos dentro del principio de que la orientación sea constante. Porque, como hemos visto, y lo vamos a ver ahora, pero podemos hablar de ese asunto, es que la variografía, el variograma, igual que la covarianza, nos da un índice de correlación lineal. Entonces, para poder usarlo, tiene que ser la orientación lineal. No, si tienes curva, no puedes. Entonces, es por eso que dividimos en el dominio de variografía. No, pero en este punto, es más que todo, desde el punto de vista, primero la media, pero también
si fuéramos a hablar del variograma, estacionalidad con respecto al variograma, también la dirección afecta, porque si tenemos, ¿no? Incluso dentro de estos sitios, ¿no? Si aquí la orientación principal es así, aquí la orientación principal es así, y aquí la orientación principal así, entonces el variograma ya no es el mismo. Entonces, desde el punto de vista del variograma ya no es estacionario. Puede ser estacionario con respecto a la media, pero no es estacionario. Claro, aquí se ve un poco forzado, ¿no? Pero si lo hacemos algo más real, que nuestro dominio es así, ¿no? Puede que la media sea igual en todos sitios, pero nuestras orientaciones principales de repente son así. O bien probables son así, eso es lo que pasa en la antamina, ¿no? Las orientaciones principales son paralelas al contacto, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de estacionalidad, es estacionario con respecto a la media, pero ya no con respecto al variograma. La forma del variograma puede ser la misma en todos sitios, pero la orientación no, ¿no? Eso es otro. Luego, otro punto, nosotros podemos hablar de estacionalidad con respecto a todo tipo de variable, o a todo tipo de medida estadística que usemos. O podemos hablar también de estacionalidad con respecto a la varianza. La media puede ser la misma, pero de repente la varianza varía, ¿no? De repente nosotros tenemos más variabilidad en un sitio que en otro. La media puede ser la misma, pero la varianza no. Entonces, nuestro dominio es estacionario con respecto a la media, pero ya no con respecto a la varianza, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver poco a poco qué nos interesa, ¿no? Porque puede haber también que no es estacionario con respecto a otro tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, a la kurtosis o no, podemos hablar de estacionalidad con respecto a cualquier cosa, ¿no? Pero lo importante es estacionalidad con respecto a qué. Por el momento nos vamos a enfocar ahorita estacionalidad con respecto a la media. Más adelante, cuando veamos el variograma, ahí vamos a ver estacionalidad con respecto a la varianza y al variograma, ¿no? Uno de los problemas que nosotros tenemos es que, en general, la mayoría de los procesos naturales, los procesos de mineralización, no son estacionarios, ¿no? Nosotros sabemos, aquí en la antamina, ¿no? Incluso dentro del endoscan, dentro del endocafé, la ley de cobre es más cerca al intrusivo que al intrusivo. En el intrusivo, la ley de Morley es más cerca al contacto que lejos del contacto. Y así sucesivamente. El zinc, la ley de zinc es más cercana al contacto con la caliza que lejos de la caliza, ¿no? Hay tendencias, hay trends, ¿no? Entonces, lamentablemente, a veces tenemos que forzar el modelo, ¿no? Hay forma, vamos a ver después cómo podemos un poco sacarle la vuelta al modelo, se puede decir, ¿no? Asumir que cómo podemos lograr que poder interpolar usando un modelo no estacionario total, pero sin ser totalmente o sin ir en contra de la teoría, ¿no? Pero por el momento nos vamos a enfocar, vamos a ir tratando de entender estos principios, ¿no? Luego, nosotros vamos a usar la estacionalidad como parte de nuestro modelo. Es parte del modelo, no es parte de la realidad, ¿no? En general, en la realidad nada es estacionario, ¿no? Y eso, en cierta manera, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que asumir? Porque es parte de nuestro modelo, ¿no? Y como les dije anteriormente, esto se aplica a cualquier tipo de incorporación, no es solo Kriging, ¿no? Siempre tenemos que asumir estacionalidad para poder interpolar. En general, no hay prueba positiva de estacionalidad, pero sí hay prueba negativa. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo demostrar que algo es estacionario, pero sí es fácil de decir cuando no es estacionario. O sea, por más que le hagas una prueba a algo y diga, ya,
no he podido probar que no es estacionario, eso no quiere decir que es estacionario. Pero en general, ¿no? Pero es fácil probar, si es que hay una tendencia fuerte, ¿no? Si es que nosotros no, tenemos nuestro dominio y la media acá es mucho más grande que la media acá, entonces no es estacionario, ¿no? O sea, es obvio. Pero por más que la media sea homogénea, eso no quiere decir que sea estacionario, no es una prueba directa, ¿no? Siempre hay algo que después pueda demostrar que no es totalmente estacionario. Pero en general, nosotros tenemos que asumir que donde estamos interpolando es estacionario. Entonces, si se aleja nuestro modelo demasiado de la estacionariedad, siempre es algo que tenemos que ponerlo en el reporte, como siempre, ¿no? O sea, a veces tenemos pocas muestras, ¿no? Por decir, es un dominio que solo hay 300 muestras, tenemos que interpolar sí o sí, ¿no? Y hay una tendencia muy clara, ¿no? No es estacionario, no tiene sentido, pero a la vez no tiene sentido estarlo subdividiendo mucho porque ya de por sí ya tenemos pocas muestras. Con la justa vamos a poder hacer un variograma ahí, ¿no? Entonces, y no podemos estarlo subdividiendo para obtener dominios estacionarios. O de repente aún subdividiéndolo, porque a veces hay tendencias locales por todos lados, igual por más que lo subdividiéramos seguiría siendo no estacionario. Entonces igual tenemos que interpolar, pero en esos casos tenemos que especificar eso en el reporte, ¿no? Hay esta tendencia, eso puede afectar la interpolación, ¿no? Entonces la calidad del modelo no necesariamente es muy buena, ¿no? Como el dominio no es muy estacionario, de repente quizás sería mejor un mayor muestreo, algo así, ¿no? Que algo no sea estacionario no quiere decir que ya eso diga, ya, no podemos interpolar y punto. Pero, si es que tenemos que interpolarlo, tenemos que poner eso en nuestro reporte, ¿no? Y siempre en los reportes, más que todo, tenemos que resaltar todo lo malo, todo lo que puede causar problemas. Porque casi siempre todo el mundo asume que si no pones nada, es que todo fue como debe ser. No, y lo lógico, no tienes que estar poniendo el dominio es estacionario en el reporte, no tiene sentido. Pero si es que se aleja demasiado de la estacionalidad, eso debe estar ahí. Y así, ¿no? Cualquier cosa que encuentren algún problema, si tenían muy pocas muestras para sacar un variograma correcto, igual lo ponen eso en el reporte. Si tienen suficientes muestras, no van a estar poniendo así, teníamos un montón de muestras como para sacar un buen variograma, eso no se pone. Siempre, el reporte casi siempre es donde ustedes ponen las cosas que se desvían de lo normal, las cosas que pueden causar problemas, las cosas que el que lee sepa, ya, entonces pueda tomar una decisión de si acepta o no acepta los resultados que ustedes tuvieron, ¿no? Y es lo lógico, ¿no? Pero ustedes tienen que ponerlo ahí, ¿no? Esa es la idea del reporte. Y como siempre, tienen que ir tomando notas a medida que van haciendo las cosas, porque si lo dejan para el final, después no se van a acordar. En general, a nosotros nos interesa la estacionalidad con respecto a la media, la varianza y al variograma covarianza. Por el momento, nos vamos a enfocar con respecto a la media, ¿no? Que es lo más fácil de hacer, ¿no? Nosotros, una de las razones del EDA es precisamente eso, es tratar de identificar dominios que sean relativamente homogéneos y separar dominios que no sean homogéneos. Por eso es que una de las razones del box plot, de hacer los box plots por tipo de roca, es identificar, ¿no? qué dominios hay que separar de otros, ¿no? Porque las medias son muy distintas, ¿no? Ese es uno de los principios. Y luego también ustedes hacen los box plots no solo por tipo de roca, sino por tipo de roca y por dominio, ¿no? Para poder ver si es que hay también diferencias en las medias dentro mismo de tipo de roca en distintos dominios, para ver si es que hay que separar esos dominios. Y a veces ocurre, ¿no? A veces hay que
¿no? Para un tipo de roca, ¿no? Por ejemplo, a veces aquí hay un dominio que tiene una ley mucho más alta que los dominios de acá, entonces tienen que interpolar este separado de este, ¿no? Y es el mismo tipo de roca, ¿no? Entonces, para eso es que hacemos el EDA, es para poder identificar dominios que son distintos. ¿Por qué? Porque no hay estacionalidad entre ellos, ¿no? En general, los controles geológicos son los más importantes para identificar zonas estacionarias. Aquí con control geológico no me refiero a litología. Litología es un tipo de control geológico, pero no es el único, ¿no? Control estructural, ¿no? Distancia al contacto, distancia, ¿no?, al intrusivo, todo eso son controles geológicos. Los controles geológicos es lo principal que nosotros siempre debemos usar para definir nuestras zonas para interpolar, ¿no? Entonces siempre nosotros debemos asumir que distintos tipos de rocas se van a comportar distinto, al menos que mostremos lo contrario. Para eso que hacemos los box plots. En los box plots ahí vemos, allá, estas rocas las podemos separar, las tenemos que separar, las podemos juntar, ¿no? Pero ahí tú tienes que demostrar que las puedes juntar, no puedes asumir que ya las voy a juntar, ¿no? El box plot te sirve, es tu fundamento para poder juntar o separar dominios, ¿no? Entonces aquí es donde lo que les dije antes, ¿no? La idea del EDA es identificar zonas estacionarias para la interpolación. Entonces, en el EDA no se deben contentar con hacer solo las estadísticas. También es bueno mirar sus datos en 3D, ¿no? Para ver si es que hay tendencias, si es que hay cosas que ustedes pueden tener algún efecto en la interpolación, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, ya desde antes se conocía el asunto de que el zinc, el bituto aumentaban con respecto a la distancia, el moly aumentaba con la distancia, el intrusivo con la distancia de contacto, o mejor dicho, disminuía con la distancia de contacto. Entonces, los dominios determinísticos que ustedes hacen es porque hay un control geológico ahí. Y es porque se vio que si no se usaban esos dominios determinísticos, iban a tener zonas no estacionarias dentro de un mismo tipo de roca. Entonces, esa es la idea del EDA, y es la idea de por qué se hace, ¿no? Porque la idea es tratar de obtener dominios homogéneos, ¿no? Dentro del ExoR, el zinc es homogéneo solo dentro del zinc de alta ley, o dentro del zinc de medio, dentro del zinc de bajo, pero dentro de todo el ExoR no es homogéneo. Hay una tendencia, ¿no?, hacia el contacto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de subdividirlo, ¿no? Y para eso se hacen los dominios determinísticos, ¿no? Entonces es por eso, este es el fundamento para todo el trabajo que ustedes hacen, ¿no? El trabajo litológico, los dominios determinísticos, es tratar de subdividir el depósito en dominios homogéneos dentro de los cuales se puede interpolar. Y, como es obvio, la decisión de estacionalidad está en función del número de muestras disponibles, la variabilidad natural del depósito y los objetivos del estudio, ¿no? Lamentablemente, a veces, cuando tienen pocas muestras, no les queda otra que juntar todo en uno solo, ¿no? Por más que usted, de repente, no tiene suficientes muestras como para definir un trend definido, pero más o menos tienen una idea, ¿no?, de que hay un trend ahí. Pero, como tienen pocas muestras, no les queda otra que juntar todo o a veces pueden de repente usar hablar restriction, alguna forma de tratar de disminuir el efecto de la falta de estacionalidad. Pero a veces no queda otra que ir adelante, aunque es obvio que su dominio no es totalmente estacionario. Pero si tienen suficientes datos, como es aquí en Altamina, entonces la idea es, una vez que subdividen su depósito en unidades homogéneas, la influencia del modelo de interpolación que ustedes usen es mínima. Pueden interpolar su depósito con inverso a la distancia, con Kriging, los resultados van a ser muy parecidos. Pero lo opuesto, si ustedes tienen un mal modelo geológico, pueden hacer Kriging, pueden hacer simulación condicional, pueden hacer cualquier tontería, les va a salir una pachamanca. ¿Por qué? Porque
están mezclando cosas que no deben ser. Entonces, es básicamente el principio intuitivo de la estacionariedad. Juntar cosas similares y separar cosas distintas. No tiene sentido interpolar cosas que son distintas. Y entonces, por eso se necesita una buena base geológica. Un mal estudio geológico, un depósito mal estudiado no va a tener un buen modelo geológico, una buena interpolación, un buen modelo de recursos. Pero lo que hay que darle importancia siempre es esto, a los aspectos geológicos que controlan la mineralización. Hay que tratar de entender cuáles son los aspectos que controlan la mineralización y esos son los que hay que darle énfasis. A veces uno le puede dar demasiado énfasis por decir el tipo de roca, pero en ese depósito en particular el tipo de roca no tiene ningún control con la mineralización, todo es estructural, por decir, es un ejemplo, o alteración, algo por el estilo, Entonces, nosotros debemos tratar de darle siempre énfasis a lo que es importante desde el punto de vista de la mineralización. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro el principio, lo que es la estacionariedad? Sí, o sea, lo que nosotros debemos tener en cuenta es de que evidentemente nunca un yacimiento es estacionario claro. Por sí. Pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que pueda hacerlo, porque en base a eso nosotros vamos a hacer una interpolación. Claro, por ejemplo, una de las razones por las cuales nosotros le damos énfasis a que el CB sea menor de 1 o alrededor de 1 es precisamente eso. Cuando tienes un CB mayor de 1 ya te indica que hay efecto de extremos o mezcla de población, cosas que te indican que no es estacionario, o que tu población no es homogénea. Entonces, por eso nuestro énfasis es todo el tiempo tratar de obtener poblaciones homogéneas. Y si es que la población no es homogénea, es tratar de pensar cómo puedo separar esto que no es homogéneo del resto. ¿Qué puedo hacer? Es tratar de que tu CB sea menor a 1. No, sin necesidad, no hay que fijarnos solo en el CB. No, está bien, el CB es un indicador, pero no es el único. Por ejemplo, si tú tienes un histograma y es así, entonces, ver, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo separar estas muestras acá? O si no, ¿qué puedo hacer para disminuir el efecto? De repente, una de las razones por las cuales usamos el Outlier Restriction, el capping, es precisamente eso, tratar de disminuir el efecto de estas muestras en estas, es tratar de mantener estas muestras consigo mismas, O sea, todo lo que hacemos es tratar todo el tiempo de obtener dominios homogéneos y solo usar muestras parecidas entre sí al momento de la interpolación. A veces no se puede separar, entonces por eso que a veces usamos el Outlier Restriction, porque es la única forma de controlar esas muestras que no son parte de la población, pero que están dispersas en el espacio, no forman una población homogénea que se pueda espacialmente separar, pero nosotros tenemos que estar viendo todo el tiempo, Si hay la posibilidad de separarlo, es mejor separarlo, al menos que sean muy pocas muestras, pero si lo podemos separar, si hay algo, por eso es que se separó, por decir, el endo rosa del endo café, porque se vio que eran poblaciones distintas, en muchos parámetros, en la mayoría de los elementos tienen comportamiento muy distinto, entonces era necesario separar. ¿Hay alguna otra herramienta para identificar la estacionalidad? Bueno, es básicamente, como les digo, es básicamente desde el punto de vista de ver cómo varía la media dentro. Entonces hay que ver, una posibilidad es verlo en planta, Si tú miras a tus datos de tus taladros en planta, y si tú ves, en esta zona es más alto, en esta zona es más bajo, entonces ya estás viendo que hay trends, Porque si está todo disperso, mezclado los altos con los bajos, no hay problema. El problema es cuando tienes zonas definidas de altos y bajos, ese es el problema, Entonces, a veces corresponden con los dominios de variografía, entonces ahí no hay problema, tú puedes separar por dominios de variografía, entonces este dominio de variografía lo interpola separado del otro, Pero
a veces no hay forma, ¿no? Son zonas muy pequeñas que no vale la pena estar separando, ¿no? Entonces lo que tratas de ver es ver cómo podrías controlar el efecto de eso, ¿no? De repente con el Library Restriction ves, o si no, lo interpolas y luego ves, ¿no? Para eso es la validación. La validación te sirve para ver qué tanto, cuál ha sido el efecto de esos problemas en tu interpolación. Y el otro problema es, hay que voltear el asunto al revés, es que los trends que vemos en nuestros datos son reales, existen, ¿no? Entonces tenemos que reproducirlos. No debemos decir, mi dominio es estacionario, yo no quiero trends, elimino esos trends, no debe haber trends. No, eso está mal. Esos trends los debes de reproducir. Entonces cuando tú haces tu interpolación y verificas, tienes que verificar que esos trends se hayan reproducido. Si no se han reproducido, está mal también, ¿no? Tienes que, de cierta manera, tratar de controlar que esos valores altos no se vayan demasiado a los valores bajos, pero tienes que, donde hay valores altos, en tu modelo a bloque debe haber valores altos, donde en tus compósitos son bajos, debe ser bajo, ¿no? O sea, tienes que reproducir los trends, ¿no? El problema es que cuando hay trends es a veces difícil de reproducirlos, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Pero la idea es que tú tienes que tratar de reproducirlos, no es que, porque hay trends, quiero eliminar el trend y ya no los reproduzco, ¿no? El trend es algo real en tus datos. ¿Algo más? ¿Y qué pasa si en un dominio tú tienes una parte con muchas muestras y una parte no, con pocas muestras, pero al final las leyes son iguales? Bueno, ahí tienes que tratar de decir, ¿no? ¿Qué puedes hacer, ¿no? Primero, tratar de ver si hay algo que te indique que estás hablando de la misma población. De repente simplemente lo único que falta es que es distinto densidad de muestreo, nada más, ¿no? Pero si en el logueo, en eso ves que la característica de la roca es muy similar en ambos sitios, la característica de la minimización es similar, entonces tú puedes decir, es la misma minimización, solo que aquí tengo menos muestras que acá, ¿no? Entonces asumo. Ese es un punto, eso es lo ideal, ¿no? A veces, o no tienes esa información, o por más que sepas que pueden ser distintos, no te queda otra que mezclarlos, porque no tienes muestras. El otro dominio es tan pequeño en cuanto a cantidad de muestras, que si lo separas, después no vas a poder interpolar, ¿no? Entonces, a veces tienes que tomar esas decisiones, ¿no? Va a depender un poco de caso a caso, ¿no? Pero si tienes que interpolar, por más que haya ciertas indicaciones, ¿no? De repente en el logueo tú ves que aquí, por decir, el tipo de scan es más grueso, la minimización está intersticial, en cambio aquí es más fino y es en betilleo, lo cual te indica que teóricamente estás hablando de dos tipos de minimización distintas, teóricamente las deberías separar porque son, pero como no tienes mayor muestra, gran cantidad de muestras en el otro sitio los tienes que mezclar, entonces eso como siempre al reporte, ¿no? Tienes que anotar que tuviste que mezclarlos porque no te queda otro. Pero si hay suficientes muestras como para separarlo y hay indicios de que sería mejor separarlo, lo separas, ¿no? Ese es en general el principio, ¿no? El principio es, si los puedes separar, sepáralo. Si no los puedes separar, pues ¿qué se va a hacer? Anotas en el reporte por qué no los separaste, ¿no? Esa es la idea en general, ¿no? Pero en general hay que tratar de obtener dominios homogéneos y espacialmente continuos, ¿no? O sea, lo que hay que tomar en cuenta es que siempre nosotros estamos trabajando con datos distribuidos en el espacio, ¿no? No sirve de nada juntar dos dominios que tienen distribución de un metal, por decir, distribución de cobre muy similar, si esos dominios están muy separados espacialmente, ¿no? No vas a poderlos interpolar. Si están más de 300 metros separados, el episodio de búsqueda no lo va a agarrar, está juntando por las puras, ¿no? Entonces, eso también siempre hay que tomarlo en cuenta. Y al revés, no como el caso de acá, ¿no? Si tienes un histograma así, pero después vas y miras tus datos y esta segunda población está mezclada por todos sitios con la otra población, no hay forma de separarlo, no te queda otra que usarlo, ¿no? Al menos,
Bueno, hay algunas formas en que los puedes separar. Es lo que se hace, por ejemplo, en el plomo y en el arsénico, es indicadores, ¿no? Por eso vamos a ver nosotros después que en algunos casos es lo único que te queda, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes separarlo de otra manera, ¿no? Entonces siempre hay maneras de separar. Entonces tú tienes que estar, en parte esa es la manera, esa es la idea del curso, es tratar de ver qué herramientas podemos usar en qué casos, ¿no? Entonces, pero la única manera de saber qué herramienta usar es estar atentos a tus datos y ver qué problemas hay. Entonces, si tú ves el problema, te puedes ponerte a pensar qué puedo hacer al respecto. Como si no identificas el problema, no hay forma de cómo lo puedes solucionar, ¿no? O sea, el primer paso para resolver un problema es reconocer que hay el problema, ¿no? Ese es en todo caso, ¿no? Entonces, por eso que el EDA es básico, porque el resto descansa en el EDA. Si el EDA está mal hecho, igual, no me interesa qué tanto esfuerzo le pongas a la interpolación, todo, no va a poder corregir un mal EDA, una mala separación de dominios, todo. El EDA es básico, por eso uno se debe tomar bastante tiempo en hacer bien el EDA, ¿no? No simplemente hacer los box plots en batch, mandarlos, imprimirlos y ponerlos en el binder, ¿no? Hay que darse el trabajo de mirarlos y ver, ¿no? qué problema puede causar, ¿no? Y ver los histogramas también. Los histogramas es importante, es un paso que a veces simplemente los pasamos por alto por el apuro, ¿no? El histograma es importante también, porque el histograma nos va... Este tipo de cosas, por ejemplo, esto va a ser muy difícil o prácticamente imposible de ver en un box plot. Esto no lo vamos a poder ver. Para eso es el histograma, ¿no? Histograma, el probability plot, ¿no? Por eso que tenemos que hacer histogramas. Este tipo de cosas nunca vamos a ver en un box plot, ¿no? Entonces, siempre dense el trabajo de chequear todos los histogramas. Entonces, vamos a ver ahora un pequeño resumen de cómo es el procedimiento del EDA, del análisis probatorio de datos, ¿no? Esto en general es un proceso iterativo, ¿no? Muchas de las partes nosotros vamos a ir avanzando y luego ahí vemos, tengo que retrocedo y de ahí dos pasos para adelante y uno para atrás, ¿no? Solo se retrocede para tomar vuelos. Pero en lo normal no se sientan que están haciendo las cosas mal, que eso siempre ocurre, no es que sea falta de experiencia o nada, es lo normal. Así es, al revés, si ustedes ven que todo está avanzando demasiado bien, es que algo malo está ahí. Están pasando por alto algo, ¿no? Tienen que estar atentos todo el tiempo, siempre algo por ahí. Sí. ¿Está todo bien? Está mal. Sí. Pero van a tener que retroceder más todavía. Entonces, el EDA lo primero es, como siempre, identificar controles para la minimización, definición de los dominios geológicos. Eso en general es parte del modelo. Esto, el EDA es un poco que enlaza con la etapa previa, que es el modelamiento geológico, ¿no? Vuelvo a recalcar, cuando hablo de modelamiento geológico estoy incluyendo dentro de eso todo lo que es determinísticos y todo eso, ¿no? Y siempre hay que tratar de identificar si es que hay otros posibles controles en las leyes, ¿no? Nunca asumir que ya está todo conocido, siempre algo se les puede haber pasado en los casos anteriores. Siempre, en todos los modelos, siempre hacemos algo ligeramente diferente a lo que se hizo en el modelo anterior. Siempre, a veces por el apuro, en un modelo solo resolvemos un problema a la vez, ¿no? Entonces, este modelo hacemos una cierta modificación, pero de repente el siguiente año hay otra modificación más que se puede hacer, ¿no? Siempre nunca asumir que ya está todo hecho, ¿no? Miren al modelo con nuevos ojos y traten de identificar nuevos posibles controles que puedan ayudar en la interpolación. Luego, el primer paso casi siempre es compositación. Nosotros, en general, casi nunca trabajamos con los datos de los ensayos, ¿no? Que quizás no sea tan bueno, quizás sería bueno de vez en cuando, si tienen tiempo este año, hacer algo de EDA con ensayos, ¿no? Porque es bueno. Lo bueno de los ensayos es que mejora el control
el control litológico, no tiene el efecto de las mezclas de rocas, ¿no? Entonces les va a dar a ustedes una mejor idea de cuál es el control litológico verdadero. Esto en especial va a ser para tipos de rocas que son relativamente delgadas, ¿no? El problema con los compósitos es que la mayoría es mezcla, y están mezcladas en el compósito. Entonces, ya están viendo efectos de mezcla. En cambio, en los ensayos ustedes pueden obtener los resultados tal como son, por tipo de roca. Entonces, eso les puede ayudar de repente a poder entender mejor cosas que pasen después. De repente hacer simplemente box plots y histogramas por tipo de roca, y, o sea, sin ir muy lejos, ¿no? Simplemente box plot, histogramas por tipo de roca en los ensayos. Eso les va a dar a ustedes una buena idea de cuáles son las distribuciones reales por tipo de roca, porque los compósitos lamentablemente ya es mezclado, ¿no? Entonces, las brechas, por ejemplo. Claro, las brechas, o el endorrosa, el exo de dióxido. Los exo de dióxido son relativamente delgados, esos tienen bastante efecto de mezcla, ¿no? Entonces, ustedes van a poder ver realmente ahí los valores reales por tipo de roca en los ensayos, ¿no? Y como las estadísticas son pesadas por la longitud de muestra, las estadísticas no están afectadas por la longitud de la muestra. Entonces no va a causar problemas el hecho que usen longitudes de muestras distintas. No, lo único que es un montón de datos, no son casi 200.000 datos, pero yo creo que valdría la pena, ¿no? Y les va a ayudar un poco a ustedes también a entender mejor los datos con los que están trabajando. Pero bueno, después de la compositación sigue. ¿Por qué se decide trabajar con compuestos? Porque lo que pasa es que los compósitos es al final lo que se va a usar, ¿no? Entonces, la ventaja de los compósitos, o sea, tú debes siempre trabajar con los datos que vas a usar, ¿no? Tú lo que quieres es, en cierta manera, vas a interpolar usando los compósitos, no los ensayos. O sea, los ensayos, de cierta manera, te van a servir más para ayudarte a entender, pero siempre tu interpretación final debe ser en función de los compósitos, porque los compósitos son los que vas a usar para interpolar. Aparte que los compósitos son los que vas a usar para la variografía, porque tal como vamos a ver dentro de un rato, para la variografía tú necesitas que tus datos tengan soporte más o menos igual, ¿no? Entonces, tú no puedes hacer un variograma bueno usando los ensayos, ¿no? Porque los ensayos tienen una variación de tamaños mucho más grande que los compósitos. Entonces, nosotros comenzamos siempre con la compositación, luego de ahí viene la caracterización de los dominios, ¿no? Nosotros casi siempre vamos a comenzar con lo que es por tipo de roca. Bueno, la mayoría de dominios ya tenemos también los dominios determinísticos, entonces hacemos todo, histogramas, boxplots, todo por los dominios y tipos de roca, ¿no? Y ahí la idea es ir viendo qué dominios hay que separar, qué dominios podemos mezclar, ¿no? Tanto en cuanto a dominios por tipo de roca, determinísticos, dominios de variografía, todo eso, ir viendo eso. Esa es la idea principal de esta parte, ¿no? Y esta es una de las partes principales, ¿no? Luego tenemos que ir viendo valores extremos por dominio, ¿no? Y cómo los podemos identificar. Ya vimos esto ayer, ¿no? Que hay el método del histograma, casi siempre una vez que llegan aquí, pum, regresan acá y vuelven a hacer todo. Y luego, una vez también otro aspecto es identificar variaciones en la orientación de los controles de la ley dentro de los dominios, que es básicamente el asunto de los dominios de variografía, ¿no? Eso generalmente, bueno, se hace una sola vez y esto no hay que estarlo cambiando mucho, ¿no? Porque es más que todo la orientación. Pero de todas maneras siempre hay que chequearlo. No sería bueno que, aunque se chequeó a comienzos de año, yo no creo que haga ningún daño volverlo a chequear este año, ¿no? Y luego, una vez que se ha hecho todo esto, especialmente este último paso es cuando estamos comenzando un modelo, ¿no? Un modelo que nunca hay que identificar posibles métodos de interpolación, ¿no? Posibles formas de cómo, ¿no? De repente, ¿qué podemos usar? Ordinary kriging, simple kriging, podemos usar indicadores, una combinación de indicadores con
con Kriging, o por ejemplo, como pasó a comienzos de año con el MOLI, ¿no? Que hicimos una interpretación con MOLI y de ahí vimos, ¿no? Hay que usar el determinístico, ¿no? Y se hizo el determinístico, se volvió a hacer todo, ¿no? O sea, ya se había interpolado, inclusive. Estaba validando ya. Y ahí tuvimos que regresar acá. Hasta acá se regresó, desde la interpolación se regresó hasta acá. Y así es, ¿no? O sea, y no es porque se hizo nada mal, es porque simplemente así es, ¿no? Se vio que no, se asumió algo, se pensó que podía funcionar de esa manera y no funcionó, y se tuvo que hacer, ¿no? Así es, no. Lo peor es simplemente, no, ya he avanzado demasiado, no, mucho trabajo para regresar, ya sigo para adelante nomás, no, ahí es peor, ¿no? Si ven algo raro, algo que está mal, deténganse, y si no están seguros, pregúntenle a alguien, ¿no? Estén seguros, pero no, o sea, no tienen nada malo regresar, pero si es que ya vieron algo, es peor seguir continuando si no se han podido arrasar, ¿no? Entonces, básicamente, lo que es el EDA, ¿no? Es la compositación, es tratar de separar los datos en dominios homogéneos, ver cómo caracterizar cada uno de estos dominios, ver cómo se relacionan estos dominios entre sí y ver si es que hay posibles diferencias de variación entre los dominios que tengan que usar al momento de la interpolación y si es que hay alguna variación en el modelo de interpolación que deban usar. ¿No? Eso es básicamente el IDE. ¿Una pregunta? Entonces, para terminar con todo lo que es EDA y todo lo que es estadística, vamos a ver lo que es el QAQCL EDA, ¿no? Esto es algo que ustedes están bastante familiarizados, ¿no? Pero la idea es, más o menos, ponerlo en el contexto, ¿no? La idea es, errores siempre ocurren, ¿no? Y como estuvimos conversando ayer, es más fácil que otro detecte los errores de uno que uno mismo. Eso no quiere decir que uno no deba darse el trabajo de chequear. A él le da a chequear, a quién importa, no, tampoco, no. Uno mismo siempre debe tratar de chequear, porque uno mismo sabe qué ha hecho, ¿no? Y uno sabe dónde puede haber errores, ¿no? Los errores típicos siempre son en los archivos de datos, en los archivos de parámetros de histograma, boxplots. Entonces siempre hay que chequear que esté todo bien, ¿no? Y siempre hay que checarlo a medida que vas trabajando. No decir, ya lo chequeo al final. No. Haces algo, o incluso antes de correrlo, primero chequeas todos tus parámetros. A veces es mejor si los imprimes, ¿no? Imprimes en los archivos de parámetros y ahí los chequeas. Ahí es más fácil que estar chequeando en la pantalla a veces. Los imprimes, los chequeas, ya cuando una vez que estás seguro que está bien, ya recién corres, ¿no? ¿Por qué? Porque más trabajo se pierde después si es que ya estabas en la variografía y vienen, oye, aquí hay un error en tu histograma, tienes que regresar a hacer todo, ¿no? Se pierde más tiempo. Porque lamentablemente, cuando te lo tiene que chequear otro, no es exactamente al mismo tiempo que tú estás trabajando. Siempre hay, tú ya estás avanzando en otra cosa y viene alguien a chequearte, ¿no? Lo que tú ya has avanzado. Entonces, si te detectan un error, vas a tener que regresar, ¿no? Por eso, por más que siempre haber alguien chequeándote tus datos, es preferible que uno mismo verifique que lo que uno ha hecho esté bien, ¿no? Pero una de las razones del QAQC es precisamente que no basta que una persona lo chequee, tiene que ser otra persona que lo chequee, ¿no? Entonces, hay varias formas de chequear, ¿no? Una es la verificación independiente de estadísticas por medio de pivot tables, ¿no? Que eso, básicamente la idea es que básicamente los números, el número de datos, las medias, eso más o menos cuadre con lo de los histogramas, los boxplots, los contact plots, ¿no? Porque esa es una forma rápida de chequear, ¿no? Si los números de datos son distintos, ya es al toque ya sabes que en algún lado los datos están mal, ¿no? Luego, chequear los archivos de datos, ¿no? Porque a veces de repente el número de datos corresponde, pero la media está distinta, entonces es porque usaron de repente
claro, el archivo incorrecto, o de repente pusieron un parámetro mal también, ¿no? Esto es importante, ¿no? Chequear que los parámetros, los filtros en los histogramas, box plot, contra plot sean correctos, ¿no? Que estén haciendo las cosas como deben ser, ¿no? Y el énfasis en general es en los números de datos y valores promedios, porque no tanto porque estos sean importantes en sí, sino porque cualquier error salta en esto, ¿no? Si es que han usado un filtro incorrecto, van a estar usando el número incorrecto de datos. O también va a salir que el promedio es incorrecto, ¿no? Entonces es por eso que el número de datos y el valor promedio es importante en el chequeo, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que es el corpus del EDA. Vamos a ver ahora lo que es la variografía. La variografía, nosotros aquí en Antamina siempre lo hemos, bueno, casi siempre se considera como algo externo al EDA, pero uno también lo podría considerar parte del EDA, ¿no? Pero en general lo vamos a considerar como algo externo, es un poco más sencillo de verlo y aparte de explicarlo. Y casi siempre nosotros hacemos la variografía después de que ya hemos identificado los grupos, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? O sea, si nos mandamos a hacer la variografía de frente de un grupo y después vemos, no, podemos combinar estos grupos, perdemos tiempo, ¿no? Y la variografía es un poco más lenta que el resto del EDA, entonces, por eso es que en general la variografía es como un paso aparte después del EDA. Una vez que ya hemos identificado nuestros dominios, hemos identificado cómo combinarlos, todo, ahí recién pasamos a la variografía, ¿no? Vamos primero a ver, hoy día un poco en la variografía, qué es el variograma. Vamos a ver después cómo se calcula el variograma y después cómo se modela, ¿no? Siempre en la variografía hay dos pasos, se hace en dos pasos. El primer paso es calcular el variograma y el segundo es modelarlo, ¿no? Entonces, pero primero vamos a ver qué es el variograma, ¿no? En la mayoría de los depósitos hay una correlación entre dos puntos, ¿no? Esa correlación disminuye con la distancia, o sea, varía con la dirección y depende de la continuidad, ¿no? Entonces, en casi todos los depósitos, incluso en la mayoría de depósitos, siempre hay cierta correlación entre puntos, ¿no? Especialmente entre puntos cercanos. Y esa correlación disminuye con la distancia entre los puntos, ¿no? A veces disminuye relativamente rápido, hay otros que casi no disminuyen, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en yacimientos sedimentarios, la continuidad es bien grande. En los yacimientos de oro, ¿no? Especialmente oro en vetas, la correlación es bien pequeña, ¿no? Rápidamente tú puedes pasar de leyes altas a leyes bajas, ¿no? Entonces, pero siempre hay cierta correlación y varía con la dirección, ¿no? Eso es más notorio, por ejemplo, en yacimientos tipo vetas o yacimientos tipo Antamina, ¿no? Que es, ¿no? Tenemos el depósito, ¿no? Que está formando un halo alrededor del intrusivo, entonces la mineralización tiene una continuidad mayor paralela al intrusivo, entonces varía con la dirección. Y depende de la continuidad, ¿no? Esto lo que quiere decir es que en algunos casos a la misma distancia la diferencia es menor y en otros casos a la misma distancia la diferencia es mayor, ¿no? Entonces, esto es algo que siempre se ha visto desde hace muchos años. Cuando vas a hacer tu mapeo geológico, logueo de dirjos, todo, es algo que tú ves, ¿no? Ves así visualmente, ves que hay una correlación entre tus datos, ¿no? Entras a una zona mineralizada y ves que en las zonas de alta ley los valores hay más alta ley y luego poco a poco va disminuyendo, ¿no? Entonces a medida que te alejas de la alta ley la correlación entre puntos varía, ¿no? Y varía con la dirección. Todo esto lo puedes ver de una forma intuitiva en tu logueo, en el mapeo, ¿no? No necesitas un variograma para ver eso. La idea del variograma es precisamente tratar de capturar esto que uno ve en el mapeo, logueo. O sea, no es que
No es la idea del variograma, a ver, hacer el variograma a ver si es que hay continuidad en mis datos, o si es que... No, el variograma no va a detectar cosas. La idea del variograma es, más que todo, capturar algo que uno ya conoce, ¿no? Si tú no sabes si es que hay continuidad en tus datos, entonces no hagas el variograma todavía. Primero tienes que tratar de entender tus datos, ¿no? En este caso, de repente no pueden ir a loguearlos, pero puedes explotar tus datos en MindSight, en bancos, en secciones, y tratar de entender cuál es qué continuidad hay, si es que hay un efecto de dirección, si es que hay, más o menos en qué dirección. Ustedes pueden ver al ojo, más o menos qué direcciones la continuidad es mayor y qué dirección es menor, ¿no? En Antamina en particular, ¿no? Es obvio que en la mayoría de los casos, no sé, este es el intrusivo y este es el scan, la continuidad es mucho mayor paralela al contacto que perpendicular al contacto, ¿no? Las leyes continúan más o menos homogéneas por distancias más grandes paralelas al contacto y pasan rápidamente de altas a bajas perpendicular al contacto, ¿no? Entonces eso les da una idea de que la continuidad es mayor así que así. No necesitas el variograma para calcular eso, y lo puedes ver más fácil así al ojo que calculando el variograma, porque el variograma no te va a poder calcular en distintas direcciones. En cambio tú al ojo lo puedes ver en distintas direcciones. Entonces, uno de los principios que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que el variograma es una herramienta que nosotros usamos para tratar de calcular algo que ya conocemos, ¿no? Nosotros tenemos que entender qué está pasando, no esperar que el variograma es una herramienta mágica que nos va a decir qué pasa. Entonces, el variograma es una herramienta matemática. Vuelvo a recalcar aquí lo que dije ayer. El variograma es una herramienta matemática, no tiene nada de geología dentro de la herramienta. Y lo único que hace, mira la correlación espacial entre los valores de una variable. Entonces, solo mira la correlación en el espacio, no mira correlación desde un punto de vista geológico. No hay nada dentro de la fórmula del variograma. Dentro de un rato vamos a ver la fórmula del variograma es simplísima, no tiene nada de complicada, no hay nada de geología dentro de la fórmula del variograma. Es simplemente mira la diferencia entre dos puntos en función de la distancia, nada más, es así de simple, ¿no? Entonces, el variograma es una herramienta relativamente simple que va a calcular simplemente cuál es la correlación espacial entre valores de una variable, ¿no? Y otra cosa que es importante es que el variograma cuantifica la correlación lineal, solo lineal. Si la correlación entre sus datos no es lineal lineal en el espacio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que es curva, no lo va a capturar el variograma, ¿no? Si ustedes tratan de capturar, tratan de hacer un variograma, por decir, de todos sus datos del endocafé, por decir, van a ver que les va a salir cualquier cosa. Es muy probable que el variograma que les salga un variograma isotrópico, porque el variograma no va a ver para todas las direcciones igual, ¿no? Ese es el problema del variograma. El variograma no captura bien correlaciones no lineales, ¿no? Si quieren capturar el variograma en zonas como esto, hay varias opciones. Una opción es lo que se hace aquí en Antamina, se subdivide el área en lo que se llama dominios variográficos, los dominios de variografía, donde la dirección es más o menos constante dentro de ese dominio. Entonces, se hace así, entonces se calcula un variograma acá, otro acá, otro acá, otro acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el variograma no puede capturar eso. Otra opción, pero es más complicado, y en el caso de Antamina no se justifica, pero que se puede hacer es una transformación de coordenadas. Tú puedes hacer una transformación de coordenadas de tus datos de tal forma que en vez de que sea así, lo puedes poner en una línea, ¿no? Esa es una opción, ¿no? Y una vez que ya está todo en una línea, y ya lo puedes hacer, ya le puedes calcular el variograma, ¿no? Pero eso sería diferente, en realidad sería diferente, el problema es, por ejemplo, eso lo podrían hacer. No, por ejemplo, claro, eso lo puedes hacer cuando
el modelo es relativamente sencillo. Y cuando uno tiene muchos datos, ¿no? Porque en general estás introduciendo, si quieres hacer, nosotros sabemos que, en particular en antamina, no es homogéneo, ¿no? No es una forma simple, ¿no? Entonces cualquier transformación de coordenadas va a introducir más error que tratar de interpolarlo como es, ¿no? Y entonces se llamaría que los niños abatidos. Bueno, hay es como estaría estudiando. Sí, hay tienen distintos nombres. Bueno, en general yo le llamo transformación de coordenadas, pero por ejemplo hay en GenCon lo que le llaman unfolding, unwrinkling, ¿no? Que son distintas formas de hacer una especie de transformación de coordenadas, ¿no? Que por ejemplo en petróleo se usa bastante, porque ahí los modelos en petróleo son bastante sencillos porque casi nunca tienen muchos datos, ¿no? Están trabajando con yacimientos de varios kilómetros y tienen 4 pozos, 5 pozos, ¿no? Entonces ahí son cosas distintas, ¿no? Entonces, aparte que tienen un poco de control de la sísmica, eso que les ayuda a la interpretación. Pero en nuestro caso, que sabemos que la configuración espacial es mucho más compleja que un simple cilindro, ¿no? Hacer cualquier transformación de coordenadas introduciría mucho más error, ¿no? Es más fácil simplemente subdividirlo no, pero por ejemplo si están trabajando con betas, ¿no? Y es relativamente simple y hay simplemente una que se tuerce, o de repente incluso como un arco, de repente ahí sí se puede hacer una transformación, ¿no? Es algo que se hace, ¿no? Pero todo depende del caso y todo depende de la manera hay que ver, siempre cualquiera de estas transformaciones introduce errores, entonces es ver ¿dónde estoy introduciendo más error? ¿Al hacer la transformación o al usar un variograma o hacer una interpolación que no corresponda, ¿no? Porque el problema es, ¿no? Yo tengo datos acá, si tengo una muestra acá y quiero interpolar un bloque acá, esta no es la distancia correcta, ¿no? Entonces, si al hacer la transformación introduzco más error, o si el error usar distancias incorrectas es mayor, ¿no? Uno siempre tiene que evaluar, ¿no? En caso de antamina no tiene mucho sentido, ¿no? Es mejor simplemente hacerlo como estamos haciendo, ¿no? Entonces, el variograma, como dice aquí, cuantifica la correlación lineal espacial por medio del promedio de las diferencias al cuadrado entre los puntos separados un vector H. Entonces, el variograma, vamos a ver, es una función de un vector, ¿no? Esto es importante, hay que entender que es generalmente en depósitos como antamina estamos trabajando en 3 dimensiones. Entonces esto es un vector en 3 dimensiones que mira en dirección en 3 dimensiones. Entonces no me interesa solo la distancia, sino la dirección, ¿no? Entonces la misma distancia en distinta dirección puede tener un variograma distinto. Y en general el variograma es algo muy sencillo, es simplemente el cuadrado de las diferencias entre el valor en un punto y el valor un punto a una distancia h. Nada más. Ese es todo lo que es el variograma, y es el promedio de todos esos puntos y puntos, ¿no? Es una estadística bastante sencilla que nos da cierta información, pero no nos dice todo. Entonces vamos a tratar de ver ahorita un poco, entender cómo se hace el cálculo del variograma, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos esos datos ahí, ¿no? Podemos comenzar a calcular, ¿no? Por decir, cada 5 metros calculamos entre este punto y este punto cuál es la diferencia entre los datos. 44 menos 43 al cuadrado 1, ¿no? Y así calculamos para cada uno de los puntos que están separados 5 metros, ¿no? Asumiendo que de aquí a aquí hay 5 metros, podemos calcular, ¿no? Las diferencias y las elevamos al cuadrado, y luego el promedio de esas diferencias, ese es el variograma. Para 5 metros. Para 5 metros, ¿no? Para 5 metros en una dirección así, ¿no? Esto es el variograma, ¿no? Simplemente calculas
las diferencias entre cada uno de estos puntos, las diferencias al cuadrado, le calculas el promedio de esas diferencias y ese es el variograma. Y luego vas a tu gráfico, buscas aquí la distancia en esa dirección, qué valor te dio y lo ploteas. Luego vas a otra distancia más, ¿no? En este caso, por ejemplo, a 10 metros, ¿no? Y haces lo mismo. En este caso, 40 con 42 están en 10 metros, la diferencia al cuadrado para todos los valores y te sale otro valor, el promedio de todas esas diferencias y te da el valor. Y luego lo ploteas. Y así sucesivamente calculas tu variograma. Y así se calcula para todas las direcciones, ¿no? Entonces, es así de simple en sí el cálculo del variograma. Pero ustedes lo podrían hacer manualmente, teóricamente. Pero no es nada complicado, ¿no? Es simplemente las diferencias, el promedio de las diferencias al cuadrado. Claro, por eso, esto es en una dirección. Y la correlación también puede variar con la dirección. Podemos tomar, es decir, bueno, en verdad no es 5 metros, es un poco más, 7 metros más o menos, en la dirección noreste, o en la otra dirección, y hacer lo mismo, ¿no? Calculamos lo mismo en otra dirección, y lo que es muy común es que el variograma varía en función de la dirección, ¿no? Entonces es algo que estamos viendo acá, ¿no? En este caso hipotético, ¿no? En una dirección es así, en la otra dirección es un poco distinto, ¿no? Y eso es. Entonces, vuelvo a recalcar, una de las cosas principales que hay que entender es que cada uno de estos valores es un promedio. Y hay que entender cuál es el problema con los promedios. Son sensibles a los extremos, ¿no? Entonces, el variograma no se salva de eso. Si hay valores extremos, eso va a afectar al variograma. Mucho del ruido de los variogramas es precisamente por eso. Es porque es un promedio. Y si hay un valor extremo, eso va a afectar al variograma, ¿no? El variograma cada uno de estos puntos es un promedio. Y la calidad de ese promedio, ¿de qué va a depender? Del número de datos en ese punto, ¿no? Y es por eso que siempre cuando nosotros calculamos el variograma, por ejemplo cuando usamos Sage, siempre plotea para cada uno de estos puntos cuántos puntos ha usado. Porque nosotros en función de eso vemos la calidad del variograma. Si tenemos muy pocos puntos, sabemos que ese valor no es muy confiable, ¿no? Si tenemos pocas muestras, van a salir pocos valores en cada uno de estos puntos, entonces nuestro variograma no va a ser muy confiable. Si tenemos un montón de puntos, va a ser mejor. Y van a ver que muchas veces cuando tienen un montón de puntos, ya no hay tanto efecto de los extremos, ¿no? Pero siempre hay efecto. El variograma es como una varianza, es una diferencia al cuadrado, ¿no? Como es una diferencia al cuadrado, el efecto de los extremos es muy grande, ¿no? Y esto es en particular para variables como bismuto, arsénico, que puedes tener medias, a veces hasta 50 veces, o mejor dicho, valores extremos 50 veces el valor de la media, ¿no? Entonces, ahí el efecto de los extremos es muy grande, ¿no? Entonces, eso hay que estar siempre pendiente. Si nosotros hemos identificado esos valores extremos, los outliers, al momento de correr el variograma se podría hacer un capping. Claro, sí, eso es algo que se puede hacer, ¿no? ¿Sí? Si ves que tu variograma es muy ruidoso, una recomendación siempre es ver. Lamentablemente, bueno, ahora vamos a ver, hay unas herramientas que te pueden ayudar que lamentablemente Sage no tiene. Pero si tú sospechas que puede haber efecto de outliers, una posibilidad es eso, simplemente le haces un capping a tus datos, ¿no? Metes tus datos a Excel, conviertes todos los valores demasiado altos a un valor menor y haces la variografía en esos valores y ves qué pasa. Si ves que el variograma te sale mejor, entonces dices, mejor uso este variograma, ¿no? Porque ese es el problema muchas veces, el variograma es tan ruidoso que no puedes ver por dónde ¿no? te sale.
Pero eso dice de mole. No sería si No, a veces te sale una cosa así, ¿no? Y por cualquier sitio puedes meter la curva, ¿no? Entonces, en esos casos tienes que explorar, ¿no? A ver, una de las cosas que les quiero recalcar en este curso es no hagan las cosas automáticamente como robots, ¿no? Hay que pensar todo el tiempo y ver, ¿no? Si está saliendo mal, ¿qué puedo hacer para hacerlo mejor? ¿No? Entonces, en este caso, en el variograma, ya, si está saliendo muy ruidoso, entonces de repente ese efecto outlier. ¿Qué pasa si le elimino los outliers, no eliminaron la muestra, sino una especie de capping? Solo para el variograma, ¿no? Pues si queda nada más. Claro. Quizás se mejoran. Sí, lo más probable es que sí, porque muchas veces ese es el problema. Teóricamente el correograma no es tan sensible a outliers, pero siempre son sensibles, ¿no? Si está trabajando con medios. No, entonces por eso es una recomendación, siempre cuando ven efectos así, cuando ven un variograma muy ruidoso, especialmente cuando es muy ruidoso con un número más o menos decente de datos, es probablemente que hay efecto ahí de outliers. A veces basta con un solo outlier para que te malogre todo, ¿no? Como son diferencias al cuadrado, ¿no? es problemático, ¿no? Entonces, eso es algo que deben de tener en cuenta todo el tiempo. Estos son ejemplos de variogramas en distintos depósitos, ¿no? Hay depósitos donde hay cuando el variograma es distinto en distintas direcciones, esto lo vamos a ver un poco más en detalle después, pero es lo que se llama anisotropía, ¿no? Es un tipo de anisotropía. En este caso vemos en una dirección es mucho más distinto que en la otra dirección, es anisotrópico, ¿no? Por ejemplo, aquí el variograma llega hasta 120 metros, pero no el SANS, que son depósitos sedimentarios, la continuidad es mucho más grande y llega hasta casi 1000 metros, ¿no? En cambio que es de plata en yacimientos en México, es hasta 20 metros, ¿no? Entonces, este es carbón, estamos hablando de 5.000 metros, es lo que más o menos... Pero es el principio geológico, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Un yacimiento de carbón es mucho más continuo, lateralmente, especialmente cuando no hay en el oeste de Estados Unidos, la mayoría de los yacimientos de carbón no son plegados, están en zonas sin plegar, entonces la continuidad es muy grande, ¿no? En cambio, en yacimientos epitermales, ustedes saben que hay una gran variabilidad en las leyes, entonces es algo que tú esperas ver en el variograma, ¿no? Pero es algo que tú esperas ver, ¿no? No es que el variograma te descubrió eso, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta. No esperes que el variograma te dé la respuesta. El variograma debe ser simplemente una reflexión de lo que tú ya sabías. Si el variograma te da una respuesta que tú no esperabas, tienes que ver por qué es así. O tu conocimiento de los datos es incorrecto, o hay algo mal en el cálculo del variograma, ¿no? El variograma debe reflejar lo que tú ya esperabas encontrar. Igual que la distribución de los datos, todo en el EDA también, tú más o menos debes esperar, ¿no? Así, que por decir, en la ley promedio de cobre en el endoscarp debe ser más alta que en el intrusivo. Si sale todo lo contrario, o es de repente una zona de intrusivo con alta ley, o algo está mal en el cálculo de tus histogramas, de boxplots, ¿no? Siempre tu conocimiento de los datos debe ser ir más adelante en los cálculos que tú haces, ¿no? Tú no debes de esperar que los datos te den la respuesta, tú más o menos deben de reflejar lo que tú conoces. Entonces, si hay algo en los datos que se sale de lo que tú esperas, debes de tratar de entender por qué está saliendo así. Lo mismo con el variograma, ¿no? El variograma cuando, ¿no? Por ejemplo, una de las variables más continuas que casi nunca varía, estos son este es un variograma de alturas en un mapa topográfico, ¿no? Entonces, esto es más o menos para darles una idea de distintos tipos de variogramas calculados. Ahora vamos a ver la fórmula del variograma, que más o menos yo les he explicado.
vamos a ver tres tipos de estadísticas que se usan para medir el variograma. He puesto variograma entre paréntesis o entre comillas porque aunque el variograma en sí es nosotros podemos usar cualquiera de estas tres medidas. Miden exactamente lo mismo y muchas veces usamos cualquiera de estas y en vez de llamarla con su nombre verdadero decimos es el variograma. Pero es por eso que le he puesto tipos de variograma, aunque en verdad el variograma es este. El variograma, tal como sale aquí, es simplemente la diferencia en la ley en un punto X menos la ley en ese punto X más una distancia H, la diferencia al cuadrado. Y es el promedio, la mitad del promedio, en verdad, la mitad del promedio de esas diferencias al cuadrado. Esa es básicamente la fórmula de H, del variograma. El variograma depende de la distancia, del vector H, ¿no? Porque es distancia y dirección, ¿no? Esa es la fórmula del variograma. La fórmula de la covarianza es la covarianza de H, es las sumatorias de los productos de X por el valor en el punto X por el valor en el punto X más H, el promedio de esos valores menos la media en X multiplicada por la media en X más H, ¿no? Y el correlograma, al igual que el coeficiente de correlación, es simplemente la covarianza entre la dirección estándar en X por la dirección estándar en X más H. Aquí pueden ver que tanto la covarianza como el correlograma no asume que la media de X y la media de X más H son las mismas, o la dirección estándar de X y la dirección estándar de X más H no es las mismas. Entonces, y esto es lo que muchas veces se llaman covarianza o correlograma no estacionario, porque no está asumiendo que sean que las estadísticas de X y las estadísticas de X más H sean las mismas. Si fuera lo mismo, entonces aquí sería m cuadrado, ¿no? Y aquí sería la covarianza entre la varianza, ¿no? Porque si este es igual a el producto de estos dos es la varianza, ¿no? Pero en las fórmulas que nosotros usamos no asumimos que son iguales. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos es así, no son iguales. Es por eso que en el cálculo no entra. Pero en la varianza, en el variograma, perdón, aunque no sale en la fórmula, intrínsecamente está asumido que sí la media es la misma. Ese es uno de los defectos del variograma. Por eso es que en general nosotros no usamos el variograma, porque el variograma asume intrínsecamente que la media de X y la media de X más H son iguales, y que la varianza de X y la varianza de X más H son iguales, ¿no? Lo cual no está asumido acá, ¿no? Estos no asumidos. Entonces es por eso que la covarianza y el correlograma son menos sensibles a la falta de estacionariedad, ¿no? Y es por eso que se les llama, ¿no?, en la terminología estadística se les llama robustos. Una estadística es robusta cuando es menos sensible a cambios, ¿no? Por eso, por decir, la mediana es más robusta que la media. ¿Por qué? Porque la mediana es menos sensible a presencia de outliers, a presencia de valores extremos. La mediana no cambia en función del valor del outlier, la media sí. Entonces la mediana es más robusta. Igual, la covarianza y el correlograma son más robustos en presencia de falta de estacionalidad que el variograma. Porque el variograma intrínsecamente está asumiendo que la media es la misma. Asumir que la media es la misma es asumir que estás en un dominio estacionario, ¿no? Aquí podemos, de pasadita le metemos eso para hacer que salga un estacionario. Pero ustedes van a ver de repente en algunos textos que sale aquí m cuadrado y aquí la varianza al cuadrado. Eso es porque están calculando la covarianza o el correlograma estacionario, ¿no? Nosotros en general, como por ejemplo en Sage usa el correlograma no estacionario.
Todos estos tres son medidas de lo mismo. Todos miden cuál es la variación en los datos en función de la distancia. Tal como dijimos antes, el variograma es una medida de la diferencia, ¿no? Directamente es una diferencia, ¿no? El variograma lo que mide es cómo varía la diferencia con respecto a la distancia. Y es por eso que el variograma es así, ¿no? Porque si este es h, la diferencia aumenta con la distancia. Entonces el variograma aumenta con la distancia. ¿Por qué? Porque la diferencia aumenta con la distancia. La covarianza es una medida de la similitud. Entonces la covarianza disminuye con la distancia. ¿Por qué? Porque la similitud disminuye con la distancia. La covarianza es así. Porque a medida que aumenta la distancia, disminuye la covarianza. En cambio, el variograma con la distancia aumenta. La covarianza disminuye. El correlograma, como hay de esperar, también disminuye con la distancia, ¿no? Porque como la covarianza, no, y aparte ustedes pueden ver aquí, no depende de la covarianza, la correlación depende con la distancia, va a haber menor correlación a mayor distancia. Entonces el correlograma va a variar algo así también, va a disminuir con la distancia. Y el correlograma para un valor de 0, ¿qué es? Para una distancia 0. Bueno, si estuviéramos hablando de dos variables distintas, sería el coeficiente de correlación. Pero como estamos hablando de la misma variable, es simplemente, esta es la varianza, esta es la varianza, esta es la varianza, esta es la varianza, es 1. El correlograma para un valor 0 es 1. ¿No? Eso es por definición. No hay forma que el correlograma para una distancia 0 no sea 1. ¿No? Okay. Es viendo de frente aquí en la fórmula, ¿no? La covarianza de 0 para la misma variable es, estamos hablando, esta es la varianza. Esta es la varianza. Varianza entre varianza es 1. Es independiente el valor de la variable. Siempre el correlograma para un valor 0 va a ser 1.